Una pequeña casa en Denver Drive, en el lado suroeste de Indianápolis, ocultó una tragedia que duró 127 días. Una niña de 5 años perdió la vida debido a una grave desnutrición después de haber sido dejada sin cuidados durante demasiado tiempo. Y quienes vivían con ella ahora enfrentan prisión de por vida sin la posibilidad de libertad condicional. En el centro de esta historia está la pequeña Kinsley Welty, nacida el 3 de diciembre del año 2018 en la ciudad de Indianápolis, la amada hija de Tony McClure y Bradley Welty. Con sus brillantes ojos azules, cabello dorado y mejillas regordetas, Kinsley era la imagen misma de la alegría y la inocencia. Le encantaba hacer reír a los demás, a menudo escondiendo la gorra de su papá solo para divertirse. Su mayor felicidad era cantar You Need to Calm Down de Taylor Swift con sus abuelos, ver sus programas infantiles favoritos como Paw Patrol y Bubble Guppies y disfrazarse de sus personajes preferidos. Cada momento con su familia estaba lleno de risas y cariño. Si la vida hubiera seguido ese ritmo tranquilo, Kinsley habría crecido como cualquier otra niña, segura en los brazos de quienes la querían. Pero el destino eligió un camino distinto para ella, uno donde su inocencia fue puesta a prueba por una tragedia inesperada. Lamentablemente para Kinsley, la cadena de dificultades comenzó casi desde sus primeros días de vida. Cuando tenía solo 3 semanas, su familia llamó a los servicios de emergencia diciendo que su madre, Tony, estaba teniendo un problema de salud. Pero cuando los oficiales llegaron, lo que vieron dentro de la casa iba mucho más allá de lo que habían enfrentado antes. El hogar estaba en completo desorden. Montones de basura por todas partes. Un olor fuerte a humedad e impureza llenando el aire. Los pisos de la cocina y la sala estaban llenos de insectos. Los muebles eran viejos y estaban manchados. El sofá y los colchones descuidados. Y el baño se encontraba en un estado alarmante, con un inodoro que parecía no haber sido limpiado nunca. En medio de esa escena, había una pequeña bebé, Kinsley, de apenas 3 semanas, recostada en un piso cubierto de basura y ceniza de cigarro. Cerca de ella estaba su hermanito de 1 año, gateando en las mismas condiciones poco higiénicas. A solo unos pasos, había ceniceros llenos, comida echada a perder y objetos peligrosos tirados por ahí. Era un verdadero milagro que los 2 niños siguieran con vida en un ambiente así. Los oficiales se dieron cuenta de inmediato de que Kinsley estaba sufriendo una desnutrición severa. Su piel pálida, labios agrietados y su pequeño cuerpo débil. Cuando le ofrecieron un biberón, la recién nacida bebió con desesperación, como si no hubiera sido alimentada adecuadamente en varios días. En ese momento, ambos padres fueron detenidos. Tony McClure enfrentó 4 cargos relacionados con el descuido infantil, mientras que Bradley Welty fue acusado de 2. Al final, Tony se declaró culpable de un cargo como parte de un acuerdo, y los demás fueron retirados, recibiendo una sentencia de 900 días en la cárcel. Sin embargo, lo que realmente indignó al público fue que Tony pasó solo 21 días encarcelada antes de ser puesta en libertad condicional, una decisión que, sin saberlo, desencadenaría una serie de fallas del sistema que finalmente conducirían a un destino inimaginable para la pequeña Kinsley. Durante el breve tiempo que Tony estuvo bajo custodia,
Kingsley y sus hermanos fueron colocados en un programa de cuidado temporal. La madre de acogida que recibió a Kingsley era una mujer de buen corazón que la amó y cuidó como si fuera su propia hija, incluso expresando su deseo de adoptarla de manera permanente. Por un momento, parecía que el destino finalmente le había dado a Kingsley un camino más luminoso, una oportunidad de crecer en un entorno de verdadero cariño y seguridad. Sin embargo, ese frágil destello de esperanza se apagó pronto. Con el tiempo, Kingsley fue trasladada a vivir con sus abuelos paternos, Tricia y Brian Welty, quienes la amaban profundamente y deseaban protegerla. Pero debido a la política de reunificación familiar de Indiana, creada para mantener a los niños cerca de sus padres biológicos, Kingsley fue enviada de nuevo a vivir con su madre, Toni, después de que ella fuera liberada. Lo que parecía una decisión bien intencionada se convertiría trágicamente en un punto de inflexión en la vida de la pequeña. A lo largo de los años siguientes, el Departamento de Servicios para Niños, DCS, también conocido como CPS, intervino varias veces, retirando a Kingsley del entorno inseguro, solo para devolverla a Toni después de cada breve evaluación. Cada vez se documentaban señales de advertencia, se registraban informes, pero todo quedaba silenciosamente desestimado. Durante su segunda estancia con sus abuelos, ellos descubrieron moretones y lesiones menores en el cuerpo de Kingsley. Su cabello caía en mechones, su ropa estaba sucia y su rostro mostraba cansancio y debilitamiento por la falta de cuidados. Aterrados, suplicaron a las autoridades que intervinieran, advirtiendo que su nieta podía estar en riesgo si la devolvían otra vez. Pero, una vez más, sus voces no fueron escuchadas. La investigación fue realizada de manera deficiente, la evidencia considerada insuficiente, y al final, el juez ordenó que Kingsley regresara con Toni nuevamente. Para ese momento, su padre biológico, Bradley Welty, ya se había alejado de sus vidas, dejando a Kingsley únicamente en manos de una madre que repetidamente había sido considerada incapaz de cuidarla. La pequeña estaría con vida hoy si me la hubieran dejado a mi cuidado, que es exactamente donde debería haber estado. Después de ser liberada, Toni comenzó una nueva vida con su novio, Ryan Smith, de 27 años, quien se había mudado a la casa aproximadamente 7 meses antes de que todo ocurriera. Para marzo de 2023, Toni había dado a luz a otro bebé, lo que elevó a 6 el número total de niños pequeños que vivían en aquella casa estrecha y caótica. Según Ryan, su relación con Kingsley no era fácil. La niña a menudo se mantenía a distancia porque él no era su padre biológico, lo que hacía que la atmósfera en el hogar se volviera cada vez más tensa. Pequeños conflictos comenzaron a acumularse y, para el Día de Acción de Gracias de 2023, las cosas se habían descontrolado por completo, en una decisión tanto cruel como incomprensible. Toni obligó a su hija de 5 años a vivir aislada dentro de un pequeño armario ubicado en la habitación de su hermano. La puerta estaba bloqueada con una cómoda grande, impidiendo que Kingsley pudiera salir. La verdad aterradora es que esto no fue un castigo temporal. Se convirtió en el espacio de vida forzado de la niña durante los siguientes 127 días. Imagina un espacio más pequeño que un cuarto de baño, donde el aire era pesado y sin circulación,
y las paredes estaban cubiertas de rastros de lucha diaria y de las débiles huellas de manos de una niña que intentaba desesperadamente pedir ayuda. En el piso de ese diminuto armario, la escena era desgarradora. Algunos recipientes de plástico vacíos, un sándwich de mantequilla de cacahuate completamente seco y otro ya cubierto de moho, todos testigos silenciosos de la privación y la soledad que Kingsley soportó. En ese lugar oscuro y sofocante pasó casi todos los últimos meses de su vida, sola, en silencio, en oscuridad y con hambre constante. Se cree que Kingsley pidió comida y rogó que la dejaran salir muchas veces. Había golpeado la puerta con todas sus pequeñas fuerzas, pidiendo ayuda, pero nadie respondió a sus llamados. Su madre la ignoró, mientras que los demás en la casa se volvieron gradualmente indiferentes a los débiles sonidos desesperados que provenían de detrás de aquella puerta de madera. Ryan Smith admitió más tarde que durante todo ese período, a Kingsley se le permitió salir solo unas 10 veces. Su hermano de 4 años describió el armario como una jaula, diciendo que se sentía triste al ver a su hermana dentro. Otro niño, de 6 años, dijo que mientras los demás eran castigados poniéndolos en una esquina, a Kingsley siempre la enviaban de vuelta a ese espacio oscuro. Su madre reconoció que las últimas palabras de la pequeña solían ser: «Tengo hambre, tengo sed», pero esos ruegos eran ignorados. Algunos días recibía una pequeña cantidad de comida, otros días, nada. Los hermanos de Kingsley dijeron a los investigadores que cuando la familia pedía pizza, ella siempre quedaba excluida porque la consideraban mala. Dormía en el suelo, sin manta ni colchón, teniendo que atender sus necesidades más básicas dentro de ese espacio reducido. Para abril de 2024, con solo 5 años, Kingsley pesaba aproximadamente 21 libras, el peso promedio de una niña de 2 años y medio. Una niña sana de su edad debería haber pesado alrededor de 40 libras. Y esa diferencia lo decía todo. Pero no se trataba solo de malnutrición o descuido. Su pequeño cuerpo también mostraba señales claras de un sufrimiento grave. Moretones marcaban su rostro alrededor de los ojos y los pómulos. Su cabello rubio, que antes era suave, había sido cortado. Estaba enredado y mezclado con suciedad e insectos. La piel alrededor de su abdomen mostraba irritaciones causadas por la falta de higiene, y sus brazos y piernas estaban cubiertos de marcas provenientes del ambiente insalubre. Ryan Smith admitió más tarde que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero no hizo nada. Dijo que había suplicado a Toni que se detuviera e incluso la había amenazado con llamar a los servicios de emergencia, pero permaneció en silencio por miedo. Miedo a perder a Toni y miedo a que todos los niños fueran enviados a un hogar sustituto. Un mes antes del fallecimiento de Kingsley, Ryan confesó que había limpiado el armario después de que el ambiente se volviera insoportable allí dentro, pero, fuera de eso, nunca la alimentó, nunca la abrazó y nunca intentó consolarla. Su silencio y la indiferencia de quienes lo rodeaban condenó a una niña inocente a pasar sus últimos días en aislamiento y dolor. Pero quizás la persona que generó más indignación pública en esta desgarradora historia fue la abuela de Kingsley, Tammy Halsey, de 53 años. Lo que sorprendió a todos no fue solo que supiera exactamente lo que estaba ocurriendo, sino que participara activamente en el maltrato hacia su propia nieta. Según los archivos de la investigación,
durante el verano de 2023. Cuando Kingsley pasaba algunas noches en casa de Tammy, la mujer usaba cinta adhesiva para sujetar las manos y los pies de la niña, simplemente porque temía que se despertara en medio de la noche para buscar comida. Al principio, solo inmovilizaba sus muñecas y tobillos, pero cuando eso no fue suficiente para detenerla, escaló las acciones envolviendo el cuerpo entero de la niña con cinta, un acto que revelaba, una falta de humanidad profundamente inquietante. Y no terminó allí. Tammy también ayudó a Tony a ocultar a Kingsley del Departamento de Servicios para Niños. Cada vez que los trabajadores sociales iban a revisar a la familia, Tammy alertaba de inmediato a su hija e insistía en que Kingsley estaba en otro lugar, aunque había visto con sus propios ojos lo débil y agotada que estaba la pequeña. Días antes del fallecimiento de Kingsley, a inicios de abril de 2024, Tammy todavía la llevaba a reuniones familiares, pero en lugar de dejarla jugar con los demás niños, la obligaba a quedarse de pie mirando hacia la pared durante horas como castigo. Incluso el 8 de abril, el día del eclipse solar, un evento que la mayoría de los niños esperaba con emoción, Kingsley fue obligada a permanecer en silencio en una esquina, sola en medio de una casa llena de familiares. Luego, el 9 de abril de 2024, trabajadores del Departamento de Servicios para Niños, DCS, conocido comúnmente como CPS, visitaron la casa de Tony para una inspección de rutina. Esta vez motivada porque uno de los recién nacidos en la vivienda había dado positivo por la sustancia nociva THC. Sin embargo, durante la inspección, Tony escondió a Kingsley bajo una manta en otra habitación. Cuando la trabajadora social preguntó por su hija, Tony mintió con calma, diciendo que Kingsley estaba con sus abuelos, una mentira que más tarde admitió haber dicho para ocultar la verdadera condición de su hija. Una vez más, el sistema de protección infantil falló en cumplir con su deber. Si hubieran insistido en revisar cada habitación de la casa, podrían haber encontrado a Kingsley y salvarla de sus últimos momentos de desesperación. Pero esa oportunidad se escapó silenciosamente. Esa misma tarde, alrededor de las 5:15 p.m., se realizó una llamada de emergencia desde una casa móvil en Denver Drive, al suroeste de Indianápolis, informando sobre una niña que no respondía. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a una niña inmóvil dentro del hogar en Denver Drive, Indianápolis. Los primeros respondedores se dieron cuenta rápidamente de que se trataba de Kingsley Welty, de 5 años, tendida sin moverse en el suelo de la sala. Los paramédicos intentaron reanimarla y la transportaron de inmediato al Riley Children's Hospital. Pero a pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde. Más tarde ese mismo día, se confirmó la muerte de Kingsley. El informe de la autopsia reveló signos claros de deterioro físico severo, concluyendo que la causa fue malnutrición extrema y negligencia prolongada. Lo que rompió el corazón de todos fue que, con solo 5 años, Kingsley pesaba incluso menos que a los 2 años. Dentro de la casa, los oficiales descubrieron un pequeño armario en uno de los dormitorios, con evidencia clara de que había sido el lugar donde la obligaban a permanecer durante un periodo prolongado. Un gran mueble había sido empujado contra la puerta, bloqueando su salida.
Los investigadores confirmaron que el armario había sido deliberadamente tapiado, aislando por completo a la pequeña. Y quizás la verdad más desgarradora de todas es que, mientras todo lo que ella necesitaba era un lugar seguro para dormir y suficiente comida para comer, pasó sus últimos días sufriendo en la oscuridad, dentro del mismo hogar que se suponía debía protegerla. Al principio, Tony intentó negar toda responsabilidad, ofreciendo una historia aparentemente destinada a engañar a los investigadores. Afirmó que, durante los últimos 2 meses y medio, Kingsley había estado viviendo con su padre biológico, Bradley Welty, y que ella solo la había recogido esa misma mañana en un restaurante de McDonald's. Según Tony, aproximadamente media hora después de regresar a casa, la niña de repente se desplomó sin razón aparente. Sin embargo, esa declaración se derrumbó rápidamente. Tony no pudo proporcionar una dirección, un número de teléfono ni ninguna prueba de que Kingsley hubiera estado con Bradley. Poco después, la policía confirmó que Bradley Welty no había visto a su hija en meses. Cuando se ejecutó una orden de registro y los oficiales descubrieron el armario, el espacio que contenía la horrible verdad, Tony se derrumbó por completo. Durante el interrogatorio, admitió que había mantenido a Kingsley viviendo en ese armario desde el Día de Acción de Gracias de 2023. Tony también confesó que, durante todo ese tiempo, había alimentado a su hija apenas lo suficiente para mantenerla con vida, ignorando sus repetidas súplicas de comida y agua. Y quizás el momento más escalofriante ocurrió cuando Tony declaró fríamente que en una ocasión había deseado que Kingsley nunca hubiera nacido. El 15 de abril de 2024, Tony McClure fue formalmente acusada de 3 delitos graves: privación de la vida, confinamiento ilegal que resultó en daño grave y poner en peligro a un niño menor de 14 años. Durante la primera audiencia en el Tribunal del Condado de Marion, el juez leyó cada cargo en voz alta, mientras Tony permanecía con la cabeza inclinada en silencio, su rostro casi completamente desprovisto de emoción. Bien, señora McClure, buenos días. Soy el juez Stoner. Yo me haré cargo de su caso. Usted está aquí para su audiencia inicial. Estoy aquí para informarle de lo que el Estado le ha imputado. Voy a ingresar una declaración de no culpable en su nombre y le voy a asesorar sobre sus derechos. Primero, usted debería tener una copia de los cargos en su contra. Lee lo suficientemente bien como para poder leerlos usted misma. Sí. Y en la esquina superior izquierda, ¿su nombre está escrito correctamente? ¿Y qué hay de su fecha de nacimiento? 20 de diciembre de 1994. ¿Es correcto? Eso la hace de 29 años. Sí, señor. Bien. Señora McClure, en la esquina superior derecha, verá que el Estado le ha imputado un cargo de homicidio, el cual conlleva una posible pena de hasta 65 años en prisión. El tribunal también debe informarle que el Estado ha presentado una modificación a esa imputación de homicidio, solicitando que se le imponga una sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El cargo de homicidio conlleva una pena máxima de hasta 65 años si en algún momento es declarada culpable de homicidio, y si el Estado desea proceder. Si el Estado puede demostrar circunstancias agravantes que un jurado o un juzgador de hechos tendría que determinar, usted podría permanecer en un centro correccional por el resto de su vida. Ese es el cargo 1. En el cargo 2, el Estado le ha imputado confinamiento ilegal como un delito grave de tercer grado, el cual conlleva una posible pena de hasta 16 años en prisión.
El cargo 3 es agresión contra una persona menor de 14 años. Ese es un delito grave de sexto grado y conlleva una posible pena de hasta 2 años y medio en prisión. Y señora McClure, todos los delitos graves conllevan una multa de hasta $10,000. Como le indiqué previamente, el tribunal ingresará automáticamente una declaración de no culpable en su nombre. Esa se convertirá en una declaración formal en 20 días, a menos que usted cambie su declaración después de haber tenido la oportunidad de hablar con un abogado. Ryan Smith, el novio de Tony, también fue acusado de 3 delitos graves relacionados con la negligencia y el confinamiento ilegal de un niño. Durante la audiencia inicial, los fiscales declararon que, aunque Ryan no infligió daño directamente a Kingsley, había sabido lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa durante meses y aún así decidió permanecer en silencio. Brian Smith está aquí bajo el número 49 322404 F-602. Señor Smith, soy el juez Stoner. Me encargaré de su caso por lo menos hasta fin de año. Señor Smith, usted está aquí para su audiencia inicial. Estoy aquí para informarle de lo que el Estado le ha imputado. Le asesoraré sobre sus derechos y le entregaremos una copia de los cargos. Primero, lee lo suficientemente bien como para leer los cargos usted mismo. Debe tenerlos justo frente a usted. Sí, señor. Bien. En la esquina superior izquierda, ¿su nombre está escrito correctamente? Sí, señor. ¿Y su fecha de nacimiento es correcta? 25 de septiembre de 1996. Sí, señor. Entonces, ¿qué edad tiene? 37. No, tengo 27. 27. Mala matemática. Bien. Muy bien. Señor Smith, si mira en la esquina superior derecha, verá de qué lo ha imputado el Estado. Desatención de un dependiente que resultó en fallecimiento, como un delito grave de primer grado. Señor Smith, en algunos casos, un delito grave de primer grado puede aumentar hasta 50 años. No parece ser este el caso. ¿Es correcto? Así me parece. Sí. Pues, bien. Entonces, señor Smith, en el cargo 1, el Estado le ha imputado desatención de un dependiente que resultó en fallecimiento, un delito grave de primer grado, el cual conlleva una posible pena de hasta 40 años en prisión. El cargo 2 también es desatención de un dependiente que resultó en fallecimiento. Ese también conlleva una posible pena de hasta 40 años en prisión. El cargo 3 es desatención de un dependiente que resultó en fallecimiento. Ese también conlleva una posible pena de hasta 40 años en prisión. El cargo 4 es confinamiento ilegal. Ese es un delito grave de tercer grado y conlleva una posible pena de hasta 16 años en prisión. Y señor Smith, todos los delitos graves conllevan multas de hasta $10,000. Ahora bien, el tribunal ingresará automáticamente una declaración de no culpable en su nombre. Esa se convertirá en una declaración formal en 20 días, a menos que usted cambie su declaración después de haber tenido la oportunidad de hablar con un abogado. Tammy Halsey, la abuela de Kingsley, inicialmente fue acusada únicamente de negligencia infantil que resultó en daño grave. Sin embargo, todo cambió cuando la policía obtuvo una serie de mensajes de Facebook intercambiados entre Tammy y su hija, Toni McClure. Estas conversaciones revelaron una implicación mucho más profunda de Tammy en el patrón de abuso que se prolongó durante meses, dejando a los investigadores atónitos por la fría indiferencia entre ambas. En lugar de mostrar preocupación o intentar proteger a su nieta, discutían de manera casual formas de castigar a la niña. Entre los mensajes recuperados había líneas que indignaron al público. «Hazlo como con la cinta la última vez. Casi abrió la puerta. Arruinó el piso. Huele horrible allí. El DCS viene otra vez. Solo envuélvela bien. Pon algo frente a la puerta para que no pueda abrirla». Estos mensajes no solo sirvieron como evidencia clara de complicidad, sino que también demostraron que Tammy había instruido y ayudado activamente a Toni a mantener a su nieta confinada. Aquí está.
Tammy Halsey dijo que no había dormido nada y que tenía que trabajar el lunes. Hazlo del adhesivo y que duerma. No voy a pedirlo otra vez. Sigamos. Luego, en septiembre, Kingsley casi logró abrir la puerta y la abuela respondió: «Pégala bien para que no lo haga». ¡Qué lindo! Escuchemos más. Kingsley dañó la cerradura de la puerta y tenía un gran desorden en su ropa. Ella se metió debajo del sofá. Pégala bien para que no repita eso. Esto es realmente desagradable. Después de que los mensajes entre Tammy y Tony se hicieron públicos, los fiscales agregaron rápidamente 5 cargos adicionales de negligencia y un cargo por no reportar conducta indebida que involucraba a un menor. Al mismo tiempo, documentos judiciales recién publicados revelaron que Toni McClure había sido previamente acusada en diciembre de 2018 por negligencia infantil, cuando Kingsley tenía apenas 3 semanas de vida y se había informado que presentaba retraso en su desarrollo. Aunque el nombre del menor en ese caso anterior estaba redactado, los miembros de la familia confirmaron que se trataba efectivamente de Kingsley. Según los informes policiales de la inspección del hogar de los McClure en Murrysville, en ese momento, los oficiales describieron la vivienda como una de las peores condiciones de vida que jamás habían presenciado. La basura estaba apilada por toda la casa, el aire estaba cargado con olor a moho y moscas revoloteaban por la cocina y la sala. En el baño, los oficiales notaron una falta de saneamiento espantosa. El inodoro parecía no haberse limpiado durante un período prolongado. Toda la casa fue descrita como una pesadilla viviente, peligrosa incluso para adultos, y mucho más para niños pequeños o bebés. Cuando estos registros antiguos resurgieron a la luz del caso de 2024, la indignación pública creció aún más, al quedar claro que el sistema había tenido una oportunidad de prevenir la tragedia. Pero en su lugar, permitió que una niña frágil fuera devuelta a un ambiente peligroso hasta que ocurrió lo irreversible. Cuando la policía realizó el primer control de bienestar mientras Kingsley tenía apenas 13 semanas, la encontraron temblando, débil y mostrando signos claros de desnutrición severa. Los médicos confirmaron posteriormente que la recién nacida estaba en estado de agotamiento, habiendo perdido una cantidad significativa de peso durante sus primeras 3 semanas de vida. Los registros judiciales joviales señalaron que cuando Kingsley fue llevada al hospital, todavía tenía suciedad visible en la cabeza y en sus pequeñas manos, evidencia de que no había recibido cuidado adecuado durante su tiempo en casa. El incidente llevó a que Toni McClure fuera acusada y, más tarde, en mayo de 2020, se declarara culpable de un cargo de negligencia infantil. Sin embargo, su sentencia fue suspendida y Toni cumplió apenas más de 400 días de libertad condicional en lugar de cumplir tiempo en custodia. Documentos judiciales posteriores revelaron que las autoridades, particularmente el Departamento de Servicios para Niños, DCS, por sus siglas en inglés, enfrentaron numerosos desafíos para monitorear e investigar a la familia. A lo largo de los años, se presentaron múltiples reportes de negligencia, pero la mayoría no resultó en ninguna acción concreta. Parte del problema, según los registros, fue que los trabajadores del DCS tuvieron dificultades para determinar la ubicación exacta de Kingsley durante las inspecciones, ya que Toni se mudaba frecuentemente y evadía deliberadamente la supervisión.
Para quedar en libertad, puedes pagar esa fianza si así lo deseas. Pero, aunque lo hagas, de todos modos debes regresar el día jueves a las 11 de la mañana. Hay algo que debes saber en la práctica. Si el Estado decide no presentar cargos en tu contra, o si presentan cargos menores al de descuido de una persona dependiente, tu fianza será reducida automáticamente. Pero el agente de fianzas no está obligado a devolverte tu dinero. Eso depende de ti. Solo quiero asegurarme de que lo sepas de manera práctica. Así que te veré el día jueves a las 11 de la mañana. Ahí sabremos si el Estado va a presentar cargos y, si es así, ¿cuáles serán? De acuerdo. Nos vemos el día jueves a las 11 de la mañana. Juez, este caso aún está sellado de acuerdo con la moción del Estado fechada el día 13 de abril. Michelle. Sí, juez. ¿Eres la fiscal en este caso? Aún no has sido asignado a nuestra oficina. Solo estoy representando a la oficina en este momento. De acuerdo. El Estado va a solicitar que permanezca sellado por ahora. ¿Y cuál es tu fundamento legal para eso? No estoy al tanto de alguna autoridad legal específica. Aparte de que la acusada está actualmente bajo custodia. Y ella claramente está bajo custodia. Eso es correcto. Juez, con base en nuestra moción, esa es nuestra razón. No creo tener autoridad legal adicional en este momento. Tengo otras cosas que atender, señor Hale, así que no tengo su moción frente a mí. ¿Puede decirme la base legal que el Estado considera que tiene? Juez, el Estado. El asunto aún está bajo investigación. Creo que todavía están investigando a otras personas que pueden estar involucradas y tienen la intención de hacer más detenciones. Por eso, el Estado solicita que permanezca sellado por esos motivos. Estado, ¿es justo decir que no tienen autoridad legal para mantenerlo sellado? No lo creo. Juez, ¿consideramos que es para proteger la integridad del caso? En la orden del Estado se establece que permanecerá así hasta que la acusada esté bajo custodia. Entonces, necesitaremos una nueva orden solicitando algo diferente. Un momento, señor Karts. Juez, estoy abriendo ahora mismo el archivo de Halsey. Estoy revisando la moción de sellado con fecha del día 13 de abril. ¿Es esa la moción a la que se refiere, señor Hale? ¿O existe otra después de que ella quedó bajo custodia? Solo tenemos esa solicitud inicial. Juez, si nos permite hasta el final del día. Ya hablé con la fiscal encargada. Si nos permite hasta el final del día antes de que sea desellado. De acuerdo. El tribunal ordenará que el caso sea desellado a partir de las 4 de la tarde de hoy. No creo que exista autoridad legal adicional para mantenerlo sellado. Al menos no alguna de la que tenga conocimiento. Y esto es nuevamente conforme a la sección 35-34-11. Sí, juez. ¿Algo más por parte del Estado? Permítame verificar. Señor Connor, ¿eso cubre todo? Sí, nada más. De acuerdo. Lo dicho por el Estado es correcto. Nos veremos el día jueves a la 1 de la tarde. Perdón, a las 11 de la mañana. Al 20 de mayo de 2025, el caso sigue en curso, atrayendo una atención pública significativa en todo Indiana y en Estados Unidos. Se ha programado un juicio conjurado, en el que se espera que los fiscales presenten todas las pruebas recopiladas durante más de un año de investigación, desde informes forenses y testimonios de testigos hasta comunicaciones electrónicas entre Tony McClure y su madre, Tammy Halsey. Ryan Smith, el novio de Tony, ha sido liberado temporalmente tras pagar una fianza de $50,000, pero permanece bajo estricta supervisión y tiene prohibido salir del estado mientras espera el juicio. Mientras tanto, Tony McClure y Tammy Halsey continúan detenidas en la cárcel del condado de Marion, a la espera de su día en la corte
para enfrentar juicio por las acciones que cometieron. Kingsley fue despedida en una ceremonia privada, modesta pero profundamente emotiva, en la funeraria Meredith Clark en Morgantown. Familiares, parientes y quienes conocieron a la pequeña se reunieron con flores blancas, peluches y oraciones silenciosas. En el cementerio East Hill, donde ahora descansa Kingsley, se erige una lápida negra en forma de corazón entre la hierba verde, grabada con las palabras «demasiado preciosa para este mundo». La piedra está adornada con pequeñas mariposas, símbolos de la libertad e inocencia que nunca tuvo la oportunidad de experimentar plenamente. Cada vez que pasa el viento, las cintas y campanas alrededor de su tumba suenan suavemente, como los susurros de un pequeño ángel. Los vecinos a menudo se detienen unos momentos frente a su lugar de descanso, dejando una flor, un juguete pequeño o simplemente susurrando algunas palabras tiernas. Merecías ser amada. La desgarradora historia de Kingsley Welty no solo es un caso que conmocionó a Indiana y a todo Estados Unidos, sino también un recordatorio poderoso de la responsabilidad que tienen los adultos de proteger las vidas más vulnerables. Si el sistema hubiera escuchado antes, si quienes la rodeaban hubieran hablado a tiempo, tal vez Kingsley todavía estaría cantando, riendo y viviendo su infancia. De esta tragedia aprendemos que el silencio a veces puede destruir la esperanza y que incluso el acto más pequeño de cuidado puede salvar una vida. Gracias por permanecer hasta el final de la historia de hoy en True Crime Documentary. Si sientes compasión por Kingsley, comparte este video para difundir el mensaje de protección a los niños y deja un comentario en memoria de este pequeño ángel. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros episodios de Documental de Crímenes Reales. Historias que no solo relatan tragedia, sino que también nos recuerdan la bondad y la justicia. Nos vemos en el próximo episodio de Documental de Crímenes Reales.